Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, de mucha curiosidad, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de amor, de inspiración y del misterio detrás de una de las actrices turcas más queridas del momento, Hande Erçel. Sí, así es. Vamos a explorar quién es Kerem Bürsin para Hande Erçel, si es solo un gran amigo, un colega, un amor del pasado o tal vez, la clave de su inspiración secreta. Vamos a desentrañar ese posible enamoramiento y ver qué pistas nos ha dejado Hande a lo largo del tiempo. Antes de que empecemos a chismear sanamente y a analizar cada detalle, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde hablamos de celebridades, series turcas y todo lo que está trending, se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y formarán parte de esta hermosa comunidad. Vamos, un clic no cuesta nada y me harían muy feliz. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren su cafecito o su té y prepárense para un viaje lleno de especulaciones, recuerdos y quizás alguna que otra sorpresa. Empecemos. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de fascinación y debate desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam o Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los fans se enamoraron de su romance ficticio y naturalmente comenzaron a fantasear con la idea de que esa magia se extendiera a la vida real. Y boom. Para alegría de muchos, la fantasía se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Cada foto juntos, cada comentario, cada aparición pública era celebrada por sus fans, quienes veían en ellos el ejemplo perfecto de amor verdadero. Pero, como suele suceder, los cuentos de hadas a veces terminan. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia fue un balde de agua fría para muchos, quienes aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Y aquí es donde empieza lo interesante. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem han continuado con sus vidas y sus carreras, pero la sombra de su relación sigue presente. Los fans siguen analizando cada movimiento, cada declaración, buscando pistas que indiquen si aún hay algún sentimiento entre ellos. Pero, ¿qué hay de la inspiración? ¿Podría Kerem ser la inspiración secreta de Hande? Es una pregunta difícil de responder, pero vamos a explorarla. Es innegable que las relaciones, tanto las que funcionan como las que no, tienen un impacto en nuestras vidas. Nos moldean, nos enseñan, nos inspiran. Y en el caso de los artistas, estas experiencias suelen reflejarse en su trabajo. Si analizamos la carrera de Hande Erçel después de su relación con Kerem, podemos notar una evolución en sus interpretaciones. Tal vez esa experiencia personal le ha dado una mayor profundidad emocional, una mayor comprensión de los matices del amor y el desamor. Es posible que Hande, de manera consciente o inconsciente, utilice recuerdos, emociones y vivencias de su relación con Kerem para dar vida a sus personajes. No necesariamente tiene que ser un enamoramiento activo o un deseo de volver a estar juntos. Simplemente el recuerdo de una relación significativa, de momentos compartidos y de sentimientos intensos, puede ser una fuente de inspiración muy poderosa. Además, la relación con Kerem la catapultó a la fama internacional, abriéndole puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Esta nueva etapa en su carrera, sin duda, también ha influido en su crecimiento como artista. Ahora bien, ¿qué ha dicho Hande al respecto? Pues, como es de esperar, la actriz ha sido bastante discreta sobre su vida personal, especialmente después de la ruptura. No ha dado declaraciones directas sobre si Kerem es o no su inspiración, pero sí ha hablado en general sobre la importancia de las experiencias personales en su trabajo. En varias entrevistas, Hande ha mencionado que se inspira en la vida cotidiana, en las personas que la rodean, en sus propias emociones y en los libros y películas que consume. También ha destacado la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad a la hora de interpretar un personaje. Estas declaraciones nos dan una pista de que Hande es una actriz que se involucra profundamente con su trabajo, que busca la verdad en cada personaje y que no tiene miedo de mostrar sus emociones. Y sin duda, su relación con Kerem, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, ha contribuido a enriquecer su mundo interior y, por ende, su trabajo como actriz. Es importante recordar que la inspiración puede venir de muchas fuentes diferentes. No necesariamente tiene que ser un enamoramiento romántico.
Puede ser una amistad, un familiar, un libro, una película, un viaje, una experiencia traumática. Cualquier cosa que nos conmueva y nos haga sentir puede ser una fuente de inspiración. En el caso de Anne Ercel, es probable que Kerem Bürsin sea solo una de las muchas fuentes de inspiración en su vida. Un recuerdo, una experiencia que la ha marcado y que, de alguna manera, sigue influyendo en su trabajo. No podemos saber con certeza si Anne sigue enamorada de Kerem o si lo considera su inspiración secreta. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación fue importante y que, sin duda, ha dejado una huella en su vida y en su carrera. Y quizás en el futuro Anne decida hablar más abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre cómo ha influido en su trabajo. Pero por ahora, solo podemos especular y disfrutar de su talento como actriz. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado interesantes mis reflexiones. Recuerden que esto es solo mi opinión y que cada uno puede tener su propia interpretación de la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos explorado la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, desde su romance en pantalla hasta su ruptura en la vida real. Hemos analizado si Kerem podría ser la inspiración secreta de Anne y hemos visto cómo las experiencias personales pueden influir en el trabajo de un artista. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encanta compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes y saber que hay personas del otro lado que disfrutan de este tipo de contenido. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem es la inspiración secreta de Anne? ¿Creen que aún hay sentimientos entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir, no duden en hacerlo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Así me ayudan a seguir creciendo y a crear contenido cada vez mejor. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de mis notificaciones. Muchas gracias por todo su apoyo y cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ampliando la noticia a 1600 palabras ***. Bien, mis chismosos favoritos, ahora que hemos sentado las bases y refrescado nuestras memorias sobre la relación de Anne y Kerem, vamos a profundizar aún más. Es que esta historia tiene tantas capas como una cebolla. Retrocedamos un poco, ¿recuerdan el furor que causó Sen Kalkam? La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó el mundo. La historia de Eda y Serkan con sus personalidades opuestas y su relación que florecía en medio de malentendidos y situaciones cómicas, enganchó a millones. Y gran parte de ese éxito se debió a la química palpable entre Anne y Kerem. Era como si la chispa saltara de la pantalla y nos electrocutara a todos. ¿Pero qué hacía tan especial esa química? Muchos apuntan a la naturalidad con la que ambos interactuaban. No era forzada, no se sentía actuada. Se notaba que había una conexión real, un entendimiento mutuo que iba más allá de los guiones y las cámaras. Ese es el ingrediente secreto que hace que un romance en pantalla sea verdaderamente memorable. Y esa conexión, como ya sabemos, traspasó la pantalla. Cuando confirmaron su relación, el fandom estalló en júbilo. Se sentía como si hubieran ganado la lotería. Era la prueba de que los cuentos de hadas sí existen, que el amor verdadero puede encontrarse incluso en los sets de grabación. La pareja se convirtió en un torbellino mediático. Eran portada de revistas, sus fotos en redes sociales se volvían virales en cuestión de minutos, y cualquier detalle sobre su relación era analizado hasta la saciedad. Desde sus viajes románticos hasta sus mensajes de apoyo mutuo en proyectos individuales, todo era documentado y celebrado por sus fans. Y aquí es donde la presión mediática empieza a jugar un papel crucial. Estar constantemente bajo el ojo público no es fácil. Cada movimiento es juzgado, cada palabra es interpretada, y la vida personal se convierte en un espectáculo. Para una pareja joven y en ascenso como Anne y Kerem, esa presión pudo haber sido abrumadora. Pero no nos adelantemos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, irradiaban felicidad. Se les veía enamorados, compenetrados y disfrutando de su relación. Eran una pareja moderna, que apoyaba las carreras del otro y que no tenía miedo de mostrar su amor al mundo. Sin embargo, como ya sabemos, la felicidad no dura para siempre. Y de repente llegó la noticia de su ruptura.
Las razones oficiales nunca se hicieron públicas, pero los rumores no tardaron en circular. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión mediática y otros, más conspiranoicos, a terceros en discordia. Sea cual sea la verdad, la ruptura dolió. Dolió a sus fans, que se sentían como si hubieran perdido algo propio. Y dolió seguramente a Andy y Kerem, que tuvieron que enfrentarse al duelo de una relación que había sido muy importante para ambos. Ahora bien, aquí es donde nos ponemos detectives y empezamos a buscar pistas. ¿Cómo han seguido sus vidas después de la ruptura? ¿Hay algún indicio de que aún se extrañan? ¿Hay algún mensaje oculto en sus trabajos? Empecemos por Andy. Después de la ruptura, la vimos enfocada en su carrera. Participó en nuevos proyectos demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para reinventarse. ¿Pero ha cambiado su forma de actuar? ¿Ha habido una evolución en sus personajes? Algunos creen que sí. Que Andy ha incorporado a sus interpretaciones una mayor profundidad emocional, una mayor madurez. Y esto podría estar relacionado con su experiencia personal, con lo que aprendió y sintió durante su relación con Kerem. Imaginen por un momento, Andy tiene que interpretar a un personaje que sufre una desilusión amorosa. ¿Acaso no sería natural que recurriera a sus propios recuerdos y emociones para dar vida a ese personaje? ¿Acaso no sería inevitable que reviviera, aunque sea de forma inconsciente, el dolor de su propia ruptura? Y aquí es donde entra en juego el concepto de inspiración. La inspiración no siempre es algo consciente y deliberado. A veces surge de forma espontánea, como un torrente de emociones que fluye desde lo más profundo de nuestro ser. Es posible que Andy no se siente a pensar, voy a inspirarme en mi relación con Kerem para este personaje. Pero inconscientemente sus recuerdos, sus sentimientos, sus vivencias, pueden estar presentes en su trabajo, dándole una mayor autenticidad y profundidad. Además, no olvidemos el impacto que tuvo la relación con Kerem en su carrera. La catapultó a la fama internacional, le abrió puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Esta nueva etapa en su vida, sin duda, también ha influido en su crecimiento como artista. En cuanto a Kerem, también lo hemos visto enfocado en su carrera. Ha participado en nuevos proyectos, ha seguido cultivando su imagen de galán turco y ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida personal. Pero, ¿y si Kerem también se ha inspirado en su relación con Andy? ¿Y si él también ha utilizado sus recuerdos y emociones para dar vida a sus personajes? Es una posibilidad que no podemos descartar. Al fin y al cabo, ambos son artistas sensibles y creativos, capaces de transformar sus experiencias personales en arte. Ahora bien, volvamos a la pregunta inicial, ¿es Kerem la inspiración secreta de Andy? La respuesta, como ya hemos dicho, es compleja y ambigua. No podemos saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación fue importante y que, sin duda, ha dejado una huella en la vida y en la carrera de ambos. Y quizás en el futuro Andy decida hablar más abiertamente sobre su relación con Kerem y sobre cómo ha influido en su trabajo. O quizás no. Quizás prefiera mantenerlo en la esfera de lo privado. Sea cual sea el caso, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento como actriz y seguir especulando sobre los misterios del amor y la inspiración. Porque al final, eso es lo que nos gusta a los chismosos como nosotros, ¿verdad? Desentrañar los secretos de las celebridades, buscar pistas ocultas en sus vidas y fantasear con la idea de que el amor verdadero existe, aunque a veces termine en un final agridulce. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creen que su relación fue una simple coincidencia o un amor predestinado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse mis próximos vídeos sobre celebridades, series turcas y todo lo que está trending. Muchas gracias por estar aquí, los quiero mucho. Besos.